Trauma, miedo y pánico en tiempos de COVID-19. El webinar fue moderado por Harriet Wolf, quien es psicoanalista, y los panelistas fueron Small Ehrlich, psicoanalista, Mario Perini, psicoanalista, y Zachary Green, psicólogo clínico. Small Ehrlich hablaba de que actualmente se está viendo un trauma colectivo en donde la realidad de nuestro mundo se vio impactada de manera psíquica, en donde depende de nuestra resistencia y las capacidades internas psíquicas que poseamos para poder procesar este impacto psíquico por parte de las realidades externas. Este trauma colectivo va a acoger áreas propias que están conectadas, como son la vida psíquica interrumpida, en donde todos nos vimos interrumpidos e irrumpidos y que la vida como tal se vio separada del otro, y que estos temas personales que no se vieron tramitados en un pasado emergieron a causa de esta irrupción. Se debe entender que el trauma, aparte de generar estos cambios, también va a unificar y va a formar la identidad, como fue en el caso del Holocausto judío. Sin embargo, se puede también ver que hay gente que no se logra identificar y que por eso mismo se aísla. El trauma va a ser esta interrupción y el derrumbe de este bienestar que se tiene, en donde se pierde la conexión tanto con uno mismo así como con los demás. De igual manera se puede ver que la pulsión de muerte, que es este autosabotaje, que no se tiene esta capacidad o este pensamiento para planificar y simbolizar, por lo que va a irrumpir aún más. Se debe entender que se debe de generar un pensamiento simbólico, como es el caso de conectarse con un tercero, como un analista, para que mi significado tenga un significado comunal, y es por esto que el trauma va a irrumpir, porque es personal y no puedo conectar totalmente con otros y por esto no puedo simbolizarlo. Es por eso que es necesario un trámite analítico. Se debe de ver también que es un trauma comunal y que escinde esta dinámica grupal porque ataca la capacidad de estar conectados, se pierde el sentido de pertenencia, no hay identificación por la pérdida de liderazgo. Por ejemplo, los líderes como presidentes están reaprendiendo a gobernar, y como la gente no ve un liderazgo como tal o como se conocía antes, también irrumpe por esta paranoia que generan otra vez estos efectos de trauma individual y grupal de autoridades y esta dificultad para aceptar las instrucciones del gobierno, por lo que se tiene una regresión o se vuelve a este tipo de paranoia y posición esquizoide, que son todas estas ansiedades y defensas en contra de todo, por lo que se puede ver que no hay confianza. A pesar de que el trauma sea comunal, debemos ser subjetivos con él. Esto también se debe a que el encierro genera agresión, abusos, y que el dolor es muy probable que se esté exponiendo en reuniones de Zoom en lugar de exponerse en espacios adecuados, como es el caso de un proceso terapéutico. Em, un trauma como tal está siendo experimentado por todos. Todos somos víctimas y sobrevivientes. Ah, se debe de ver que el analista como tal no tiene un bando y está solo. Y esta soledad también va a cansar al analista. A pesar de esta soledad, puede crear en la relación terapéutica una transferencia o sentirse identificado con el paciente, por lo que puede haber un intercambio adecuado o puede hacer que se viste este intercambio, ya sea abandonarlo o usarlo a su favor. Se puede ver, por ejemplo, que el líder político como tal ha sido una madre mala que no ha sabido contener, que no ha sabido proteger, pero hay que entender que esto para el político es nuevo y que tiene que permitirse fallar con el fin de poder aprender. En casos, por ejemplo, de la paranoia, en donde se viven los efectos del trauma comunal, en donde, puesto que hay una interpretación individual
también se tiene esta dificultad para aceptar las instrucciones del gobierno, pues esta paranoia tiene una regresión a la ansiedad que se tuvo de defenderse y no poder distinguir entre lo bueno y lo malo, o esto que salva y esto que perjudica, por lo que la gente se empieza a sentir perseguida. La gente está experimentando fatiga a causa de esto. Mario Perini hablaba de que la pandemia como tal va a irrumpir tanto en lo económico como en lo físico, lo psíquico, y se debe reconocer esta vulnerabilidad de no saber, y este miedo colectivo también va a asustar, por lo que tenemos que volver a formularlo, a darle sentido a esto, y la misma ansiedad nos hace regresar o retornar a las mismas experiencias traumáticas de la infancia, porque este miedo desconocido a contagiarnos va a generar estas posiciones de tipo paranoico en donde tenemos esta suposición del otro. Esta paranoia, por ejemplo, hace que peleemos en contra de los que se han quedado a un lado, como puede ser el caso de médicos, líderes, políticos, etcétera. Lo que puede generar que este miedo pueda hacer que nos active o que nos paralice, que genere confusión, y por eso mismo generamos mecanismos de defensa como puede ser el caso de negación, regresión, reprimirlo. Entonces, esta diferencia entre ansiedad como defensa o como protección puede ser esta ansiedad para defender a otras personas de la paranoia, o como esta madre que está siendo protegida o que está protegiendo al niño por su propio miedo, pero que el niño o la población como un niño necesita una madre suficientemente buena que defienda, más no proteja, porque muchas veces queremos proteger, pero proteger va a ser evitarle una molestia, un daño, puesto que y defender va a ser solo sostener contra un ataque, más no evitarlo, porque este ataque va a generar crecimiento y madurez. Se debe también de entender que actualmente existen espacios transicionales, tanto externos como internos. La cercanía y la intimidad están en riesgo porque no hay aislamiento previo para que haya cercanía e intimidad, por lo que tiene que haber un aislamiento inicial, y es por esto que las familias se ven forzadas a ser violentas porque no ha habido esa separación inicial, por lo que también genera malestar el estar juntos todo el tiempo. Debemos entender que nos debemos permitir fallar y ser únicamente suficientemente buenos, ser vulnerables, permitirnos contener, permitirnos conectar y entender nuestra necesidad de construirnos juntos. Si esto no se da, va a generarse un trauma comunal que va a ser esta fragmentación que nos va a impedir conectar. Eh, Debemos de igual entender que nada va a regresar como era antes y que esto está bien, que pueda generar confusión al principio, y entender que es muy probable que se tengan pensamientos de tipo paranoico como ¿qué va a pasar? Todo esto está malo, me están persiguiendo, o de tipo psicótico en donde pensemos que esta parte o este virus irrumpe de manera total. Se debe también identificar este trauma de identidad en donde se niega esta posibilidad de una nueva realidad y de no querer perder esta identidad como la conocíamos antes. Algunos analistas puede hacer que se vean con el miedo de estar siendo abandonados por el paciente y viceversa, tanto terapeutas como pacientes, por lo que podemos ver una transferencia o una contratransferencia. El paciente va a estar interesado en este análisis por lo que va a experimentar contención que va a generar bienestar. El terapeuta va a contener por lo que se ve que es una madre suficientemente buena que se preocupa por el otro. Entonces, también podemos preguntarnos hoy qué podemos hacer por el otro hoy desde nuestros límites, tanto físicos como psíquicos. Debemos permitirnos ser vulnerables, ser impotentes ante esta percepción interna, reconocerla
y aceptar de que no vamos a poder hacerlo todo y que debemos apoyarnos en los otros. Zachary Green hablaba de que en esta pandemia emergieron defensas sociales tanto individuales como colectivas y que esto va a recordar este trauma personal infantil. Podemos ver tres fases, que es la etapa de precontagio, en donde no habían defensas, había ignorancia, rechazo, indiferencia, negación, por lo que en el momento del aislarnos nos enfrentamos a nosotros mismos y aparte no tenemos una experiencia previa, por lo que la rechazamos. En la etapa de contagio se vio que la defensa subió tanto interna como colectivamente y se está culpando a otros del pánico y del caos. Se idealiza, por ejemplo, a los líderes y se les considera como una madre suficientemente buena que es la que nos puede proteger. Y cuando no se protege, se le rechaza y se le reclama. En el postcontagio se va a entender que se tuvieron malas defensas. El producto del aislamiento puede ser esta represión de irse hacia abajo y aislarse, o una sublimación que es generar actividades que amarren la ansiedad y usarla a nuestro favor. Hay que entender que todo esto es un proceso y que esto solo es un principio. Hay que entender también que estas actividades que estamos experimentando y todas estas situaciones nos generan esta sensación de lucha y de enfrentamiento, lo cual nos hace unificarnos y nos hace reencontrarnos también como individuos en ambas vías, colectiva e individualmente. Se debe entender que no hay que pensar de manera totalitaria. Entender que si el líder no hace algo bien, no significa que todo está mal. Debemos permitirnos ser suficientemente buenos y permitirle a los demás también ser suficientemente buenos y no exigir perfección. Por lo que se puede ver esta regresión en donde se evita sentir porque no se quiere lidiar también con esta impotencia de no ser capaz y de ser vulnerables, permitirle a otros ser vulnerables y no se entiende esta vulnerabilidad como una fortaleza del líder que permite unificar y pedir ayuda. En cuanto a cultura y cambios, se está manteniendo nuestra cultura a causa de que se perdió esta conexión. ¿Será que se mantiene la cultura? De igual manera, se puede ver una violencia social en donde el trauma va a ser individual y por el hecho de ser individual y no obtener una comprensión, se genera violencia social. La falta de comprensión va a generar defensas violentas. Debemos de entender que el trabajo con niños sigue siendo vital y que el aislamiento va a frenar este desarrollo psíquico y físico, va a generar fragmentación, un quiebre y se deben de trabajar estos duelos y generar el contacto de alguna manera con los niños. Se entiende entonces que se tuvo una regresión a esta paranoia y a esto esquizoide que se refiere a esta ansiedad y a la defensa persecutoria como niños cuando se querían defender de la madre, que es el gobierno y los trabajadores de la salud, por lo que el pueblo se está defendiendo de ellos. Se ve a los trabajadores de la salud como esta pulsión, con esta pulsión de muerte de no salir a la realidad y de negar, de resistirse a la sanación. Se ataca a este personal de salud porque no se considera que está supliendo. Se repite lo que hace daño y el síntoma psíquico, al no enfrentarlo, va a continuar generándose. Entonces, como conclusión debemos entender que debemos de ser empáticos, generar comunidad y debemos apoyarnos los unos a los otros, como lo es no visitarse y hacer videollamadas, por ejemplo. En el caso de analistas debemos entender que se debe hablar de la importancia de la educación cultural y grupal. Comprender que esta violencia y el objetivo de esta violencia es el virus invisible y puesto que es invisible no se logra procesar e irrumpe en esta capacidad de resolución. Vamos a tener que aprender a vivir con o sin virus, prepararnos para ambos escenarios, ser vulnerables, soltar lo que deseamos y ahora es cuando debemos entender que el psicoanálisis como tal es más que necesario para esta pandemia, por lo que va a hacer que se refuerce este análisis y que obtenga nuevas formas, por lo que también tenemos que entender que
puedan crearse nuevas formas de análisis, como lo fue de manera virtual.